¿Qué tal? El desquicio mental de este país queda hoy de manifiesto por el caso de Ana Obregón y su maternidad subrogada, mientras la AIREF nos desvela lo que aquí en La Antorcha llevamos contando cada mes, que el gobierno y Yolanda Díez mienten y manipulan las cifras del paro y que en realidad hay un 18% de población infrautilizada, que 1,5 millones de personas en España trabajan unas orillas por una, permítame, por una mierda de sueldo y que están en realidad buscando empleo. Pero el gobierno de coalición progresista, que diría Pedro Sánchez, los ignora y expulsa de las cifras oficiales. Lo de Ana Obregón es el último pan y circo de la izquierda para ocultar esto, o lo de ayer de Pérez de los Cobos, o lo de mañana de las pensiones, o lo de los violadores en la calle. Irene Montero, Podemos, el PSOE, son la nueva Inquisición del siglo XXI. Los que dictan lo que se puede y no se puede hacer, qué es ser mujer y qué no es ser mujer, qué es ser buen periodista y qué no. Esta gente, como ha dicho Alfonso Guerra, son puros totalitarios y el PSOE se ha vendido a ellos. Resulta que Ana Obregón se ha ido a los Estados Unidos con sus 68 años a tener por gestación subrogada a una niña. Cada cual podrá opinar sobre lo que ha hecho, lo que considere oportuno. La gestación subrogada es un tema tan delicado que requiere mucho debate, que además junta a izquierda y derecha, a favor y en contra de ese asunto, y no requiere desde luego un tuit ingenioso de esta tropa que nos gobierna y que no sabe escribir más allá de 280 caracteres seguidos y sin faltas de ortografía. Pero el machaque público al que están sometiendo hoy desde la izquierda a Ana Obregón es infame. Dice Irene Montero que la gestación subrogada es violencia contra las mujeres. Pero vamos a ver, las mujeres no hemos quedado que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, por ejemplo para abortar. ¿O es que la frase sirve para unos casos, los que ellas digan, y no para otros? Todas las críticas de la izquierda hoy a Ana Obregón se centran en la mujer como gestante. Oiga, ¿y el niño qué? No importa nada. Solo Cuca Gamarra, abierta el PP a debatir este asunto con calma y sin contraprestación económica por medio, que nadie está de acuerdo con eso, solo Cuca Gamarra ha añadido el matiz del niño. El debate público sobre estas cuestiones tan complejas es moralmente lamentable en España. Esta es la izquierda totalitaria y atrasada española, con sus inmensas contradicciones. Por ejemplo, hoy presumen las ministras del PSOE e Irene Montero de que la gestación subrogada está prohibida en España y que hay que irse fuera a hacerlo, aunque la ley permite adoptar a niños gestados en vientres de alquiler fuera de España, que es lo que habrá hecho Ana Obregón, aunque desconocemos todos los detalles del asunto. Pero oiga, la ley del aborto no trataba de evitar eso de que nos decían de que las mujeres ricas eran las que se podían ir a Londres a abortar, lo cual era cierto. ¿En qué quedamos entonces? ¿Es bueno o malo prohibir aquí e irse fuera a hacerlo y que lo pueden hacer solo los ricos? A la izquierda española no hay por dónde cogerla por sus incoherencias e imposiciones. La misma izquierda que hoy fustiga a Ana Obregón se ha callado cuando hemos tenido a famosos actores homosexuales haciendo lo mismo, como Javier Cámara, que se fue a los Estados Unidos no a tener uno, sino 2 niños por gestación subrogada. Y lo contó compungido y emocionado entre aplausos de sus compañeros actores en uno de esos aquelarres del cine español llamado Premios Feroz, donde terminan, ya saben, en algunos casos con abusos sexuales entre ellos. Entonces, a la izquierda, lo de Javier Cámara le pareció súper progresista y súper guay. ¿Por qué? ¿Porque Javier Cámara es homosexual y pertenece a ese lobby poderoso? ¿O por ser de izquierdas? ¿O por qué? Da pena ver a un PSOE tan perdido y vendido. Irene Montero y sus acólitas socialistas del gobierno muestran hoy, con este caso, sus vergüenzas morales y su carácter totalitario. Da miedo pensarles con mayoría absoluta en un país que no estuviera en Europa. El Papa Iglesias de Galapagar sigue mandando y sus gallinitas cacareando para distraernos la atención de los violadores que ellas han excarcelado. Qué bien les ha venido la Obregón. Cuando ustedes, en sus casas, un día consigan salir del atontolinamiento general televisivo y de redes, del pan y circo en el que nos tienen, adrede además, descubrirán quizá su realidad, que usted trabaja unas horitas por una mierda, con perdón, de sueldo, que no le da para vivir, pero que para Yolanda Díaz y Pedro Sánchez usted no está en paro, y es un ejemplo de su buen gobierno.
La herejía hoy es rebelarse contra la dictadura moral de la izquierda. Ni el Papa Lucio III en el siglo XII supera a las Montero Pam y compañía. Bienvenidos a La Antorcha. Comenzamos La Antorcha con este asunto que ha surgido de pronto. Fran Carrillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Que ha surgido por una foto de Ana Obregón, la portada de Lola. Hemos conocido que Ana Obregón, con 68 años, pues ha tenido por gestación subrogada una niña en los Estados Unidos. Las cuestiones legales ya las conocemos. Yo quiero que escuches lo que a primera hora de la mañana, y ahora te voy a preguntar si esto del pan y circo les viene muy bien. Quiero decir que les ha venido la Obregón a ver y esa portada de Lola les ha venido a ver después de lo del Pérez de los Cobos de ayer y de las pensiones de mañana, que es tela marinera. Irene Montero dice que esto es violencia contra las mujeres. Bueno, como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres y les pido por favor que nunca se olviden ustedes, los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás, que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza. Un sesgo de discriminación por pobreza. Te voy a poner más. Fíjate, Fran, un mix de lo que ha dicho hoy la izquierda, Irene Montero, y sus ministras seguidoras, ya, porque son los del PSOE son seguidoras de Irene Montero. Escucha, y Rita Maestre. Bueno, como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. La imagen me ha parecido dantesca, sobre todo porque la persona que salía en una silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido. Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada. Una práctica que ustedes saben que en nuestro país es ilegal. Y les diré, mi opinión es que es una explotación hacia la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. Primera pregunta. ¿Les ha venido la Obregón a ver con este asunto? Y ya ni nos acordamos de nada, ni del Tito Berni, ni de las violadas. Eso yo creo que sí que es violencia contra la mujer, que estén saliendo los violadores a la calle. Eso es lo que quieren, Vicente. Voy a pasar de puntillas por este asunto porque lo que quieren es distraer el foco y esto no es lo que preocupa a los españoles. El único sesgo que tiene Irene Montero y toda esta panda de ninis y de bien pagadas lo tienen en la cabeza, en el cerebro, en su ideología, que es lo único que saben hacer, legislar, gobernar mediante la ideología. Eso que dice Montero es que la ministra María Jesús Montero, la ministra mentira, miente desde que se levanta hasta que se acuesta. Siempre hemos dicho que estamos en contra de la gestación subrogada. Mentira. El PSOE en el año 2015-2016 defendía la gestación subrogada y está la hemeroteca que lo puede rescatar. En un programa emitido en La Sexta, si no me equivoco, cuando se preguntó a los portavoces de los diferentes partidos sobre la gestación subrogada, el PSOE dijo que estaba a favor. Que luego haya cambiado de opinión es otra cuestión, pero estaba a favor. Eso de que siempre hemos dicho que no, se demuestra a nivel intelectual de quien no tiene más neuronas que aquella que le permite seguir palmeando al líder político, que esa es María Jesús Montero. Pero es que el resto es igual. Es decir, la mujer es libre para decidir lo que hace con su cuerpo, siempre y cuando haga con su cuerpo lo que nosotros le decimos que haga. Ese es el totalitarismo de esta gente. Entonces no le voy a prestar más atención porque los españoles tienen preocupaciones más evidentes que esto. Y si la cohorte mediática de ninis y letradas que se dedican a fastidiar la vida de los españoles, pues quieren hablar de esto, que hablen de ellas. Solo diré un dato. 4 años después de llegar Irene Montero y sus mesnadas feministas a defender a las mujeres mueren más que antes, están más desprotegidas que antes, están más indefensas que antes y están más inseguras que antes, porque los violadores están en la calle, los abusadores sexuales están en la calle y los asesinos están en la calle. Y eso lo ha hecho su gobierno. Es decir, no es el gobierno más feminista de la historia ni son feministas. Son el peligro para el feminismo y el peligro para la igualdad de la mujer. Y ahora que se dediquen a tonterías y no a legislar y a gobernar, que es lo que deberían hacer y por lo que le pagamos el sueldo. Por tanto, cortina de humo, pero te pregunto, claro, independientemente de eso, nos planteamos hoy en el programa, esta gente, bueno, la izquierda en general siempre, pero ahora más que nunca, con el añadido de Irene Montero, Podemos, etcétera, son como una especie de
Santa Inquisición del siglo XXI? Quiero decir, Sí. porque dices, yo planteaba, no sé si has escuchado el saludo que hacíamos, y planteábamos las contradicciones enormes que hay. O sea, había que regular el aborto porque si no se iban las mujeres ricas al extranjero, y sin embargo, quiero decir, lo de la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, sirve para el aborto, pero no sirve para esto. Hay que partir de que este asunto es muy complejo, tiene muchas aristas, que se dice ahora. Nadie está a favor del vientre de alquiler y de la contraprestación económica, pero mañana mismo, por ejemplo, el Colegio de Médicos de España, la Organización Médica Colegial de España, inicia su nuevo código, o estrena su nuevo código deontológico, donde cree que debería regularse la gestación subrogada como una realidad que existe para evitar situaciones como esa, desde luego sin ningún tipo de contraprestación económica, Vicente, y con límites, quiero decir, claro. Esa realidad se impondrá, Vicente. Es que el único partido que lleva toda la vida defendiendo esto es Ciudadanos. Ahora el PP se ha abierto a apoyarla también, después de tanta negación durante tanto tiempo. Y cada vez se va a imponer más. Es que se va a imponer más porque esa es libertad. Es que una cosa es defender el vientre de alquiler y otra cosa es defender este derecho. Entonces, la incoherencia de la izquierda hoy es la nueva Inquisición. Como tú dices, son los nuevos reaccionarios. Son los reaccionarios los que limitan libertades, los que conculcan derechos, están en la izquierda, en esa izquierda woke que trata de cancelar a todo aquel que no piensa como ellos, que intenta imponer una visión del mundo que sea acorde a sus prejuicios y a su ideología. Y como te salgas de la verdad oficial, no solo te cancela y te censura, sino que encima te convierte en enemigo con etiqueta, fascista, machista, etcétera. Entonces, claro que es la nueva Inquisición, porque te imponen una moral. Entonces, la libertad es lo que nosotros decimos, la democracia es lo que nosotros decimos, defender a la mujer es lo que nosotros decimos. Y si por lo que sea te sales de ese canon, entonces es que eres todo lo contrario. Bueno, y lanzas su gente en redes a descalificarte, a matarte civilmente, etcétera, sus etcétera, mesnadas etcétera. bien pagadas. Sus mesnadas, efectivamente. Pagadas. Fíjate, Cuca Gamarracitas, claro, dentro del PP no tiene una posición clara sobre esto. De hecho, yo creo que el debate a todo el mundo les ha pillado hoy un poco perdidos, porque en esto, por ejemplo, por razones distintas, Podemos y Vox coinciden con el PSOE, pero Ciudadanos efectivamente es el único que ha estado a favor, y Cuca Gamarra se decía algo, oiga, esto es un tema muy serio, con muchas consideraciones, en primer lugar, éticas y morales, aparte de prácticas, y hay que pensarlo, esto no son 280 caracteres de un tuit. Yo creo que ese es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados y, en cualquier caso, abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena. Me parece muy sensato lo que ha dicho. Claro que, como casi todos los temas, necesitan ser debatidos, ser reposados, ser puestos, pero es que es imposible con este gobierno. Si es que este gobierno todo lo convierte en ideología, hasta el más mínimo de los temas, hasta lo más lógico y de sentido común, que no debería ni siquiera haber debate en algunos temas, lo pone encima de la mesa de la ideología. Y tenemos la oportunidad este año, y los ciudadanos españoles yo creo que deben ser conscientes, de eliminar al gobierno más pernicioso para la democracia que hemos tenido nunca. Hoy he puesto una reflexión sobre el tema de Pérez de los Cobos, y no sé si lo comentaremos ahora a continuación o no, pero tenemos a un gobierno del cual el dictador Franco estaría orgulloso. Un gobierno del cual el dictador Franco estaría orgulloso, porque se dedica constantemente a dar ejemplos de que es pernicioso para la democracia. Es un gobierno democráticamente elegido que está compuesto por personas que no creen en la democracia. Y lo de Pérez de los Cobos hoy es un último ejemplo. Cesan a un miembro de la Guardia Civil, a un dirigente de la Guardia Civil, por cumplir la ley. Y ahora el gobierno está buscando la forma de no cumplir la sentencia que lo rehabilita, es decir, buscando las aristas para no cumplir la sentencia y, por tanto, incumplir la ley. Bueno, lo dijo ayer claramente.
Lo comentamos Claro, ayer precisamente en las declaraciones de Marlaska, que dedicamos el programa entero precisamente al caso de Pérez de los Cobos, que es escandaloso. Hoy fíjate, y dices tú, claro, muy escandaloso. Alfonso Guerra, el propio Alfonso Guerra, dice, bueno, la deriva, vamos a un totalitarismo, dice, si sigue Podemos, que es lo mismo que decir si mi partido, el PSOE, sigue vendido a Podemos, hasta haciéndole seguidismo a Irene Montero con estas cosas de la gestación subrogada y en otros asuntos peores, ¿no? Pero, quienes decían esto hace 7 u 8 años éramos poco menos que unos fascistas también. Ojo, que Alfonso Guerra fue el que acuñó aquello de Montesquieu ha muerto, es decir, la separación de poderes ha muerto. Sí, pero... Que cuando él gobernaba y aquella ley, la del 85... El país de los ciegos, el tuerto es el rey. Han hecho bueno el felipismo. Exacto, pero cuidado que sabemos los tiempos oscuros del felipismo también están ahí. Es que el PSOE es el PSOE. Le pongas la careta que le pongas y le pongas el presidente que le pongas. Es el PSOE y tiene una historia detrás, una historia siniestra, una historia oscura, y eso hay que contarlo. Entonces, el señor que en su momento, cuando el PSOE cambia el acceso al Poder Judicial y mete la mano en la justicia, dice el señor vicepresidente del gobierno en su momento y uno de los líderes del PSOE, Montesquieu ha muerto, pues bueno, hoy no se puede rasgar las vestiduras, pero dicho esto, es que estamos ante el gobierno más totalitario de la historia reciente de España, de la democracia seguro, porque todo lo que hace es precisamente para ir en dirección contraria a los propios preceptos democráticos, jurídicos, legislativos, coherentes con una democracia parlamentaria y un Estado de Derecho. En camino contrario. Pues bueno, pues habrá que denunciarlo, pero es que si lo denuncias, el antipatriota eres tú, el antidemócrata eres tú. Es decir, o aplaudes todo lo que hace el gobierno, o eres antipatriota, antidemócrata, y ya ni te cuento el resto de epítetos, ¿no? Bueno, pues, fíjate, violencia contra las mujeres, dicen, ¿no? Te invito, es el último de los casos que tenemos. Aragón, Teruel, ciudad de Teruel, 35.000 personas. La ley del solo sí es sí excarcela a 3 condenados por agresión sexual en grupo en Teruel. La Audiencia Provincial ha decretado su puesta en libertad tras haber sido rebajadas las penas de 5 a 2 años de prisión. La alcaldesa de Teruel pues lamenta la puesta en libertad de estos 3 condenados. 3 tipos de Guinea Conakry que practicaron a una menor una violación en grupo y que han sido excarcelados. Yo diría que esto sí que puede ser llamado violencia contra las mujeres, ¿no? Claro, pero es que están cumpliendo la ley los jueces. Esa es la ley que han creado este gobierno. Este es el gobierno que excarcela a agresores sexuales. Es el gobierno que suelta a la calle a los violadores. Y hay que decirlo todos los días para que no se olvide. Este es el gobierno que ha hecho que las mujeres y las víctimas estén más desprotegidas, más indefensas y más inseguras. Es el gobierno de los violadores, es el gobierno de los abusadores sexuales y es el gobierno de los pederastas, porque ha creado una ley que hace que ellos estén en la calle y no cumpliendo condena. Entonces, te pido un minuto más solamente, todos los sé que tienes... Sí. No, te iba a decir, porque sé que tienes que dejarnos, pero Sí. ¿qué esperas? Claro, hoy contamos que esto sirve para que nos olvidemos ya de lo de ayer, de Pérez de los Cobos, de lo de mañana, que es esencial, lo de las pensiones, un chanchullo entre ellos para resolver el tema de las pensiones y recibir el dinerito de Europa, pero claro, hoy sabemos que la AIREF denuncia lo que, por ejemplo, en este programa llevamos cada mes buscando otras fuentes, como por ejemplo la Unión Sindical Obrera y otros que miran los datos del paro como los miran pues, los sindicatos verticales del régimen, comisiones obreras y UGT, pues que 1,5 millones de personas están infrautilizadas de alguna forma, es decir, que el paro real es un 18% mayor de las cifras que nos da Yolanda Díaz y nos da el gobierno, que es algo que aquí contábamos, y que trabajan unas personas, pero que el gobierno considera que no están en paro, aunque están buscando trabajo. Bueno, aquí varias valoraciones. La primera, el gobierno actúa como en las dictaduras, que se esconde los datos oficiales, las oculta y da datos a la población irreales. El SEPE ha hecho aflorar que hay más parados de lo que dice el gobierno, porque el gobierno no sabe los parados que hay. Bueno, estamos en el país de Europa, el último país de Europa en recuperación del PIB prepandemia, el último. Y el gobierno habla de que es progresista y que cree en el progreso. Tenemos más paro, más miseria que antes, muchísimo más que antes. Y sin embargo ocultan las cifras oficiales para que no se vean lo mentirosos que son.
Pero aparte de eso, con las pensiones, lo que se está invirtiendo es la pirámide. Cada vez hay más gente en el sector público mantenida por gente que cotiza en el sector privado. Las rentas menores de 60.000 euros son las que van a pagar este aumento de las pensiones. Es decir, no lo van a ser los más ricos, van a ser los autónomos, van a ser los que están cotizando. ¿Hasta cuándo se va a soportar eso? El mismo día que conocemos... Motivo dedicado a pagar a las clases pasivas, que es una barbaridad. Parados, jubilados, funcionarios. Es decir, cada vez hay más gente viviendo del Estado o que el Estado soporta y que está, digamos, soportando todo eso las personas que cotizan en el sector privado. Es decir, el sector privado cada vez más chico, aguantando el peso de un sector público cada vez más grande. Eso es insostenible. Eso es la quiebra de un país y lo hemos visto en otros sitios. Pero es que este gobierno es lo que quiere, porque este gobierno ideologizado, el modelo que quiere es Argentina, el modelo que quiere es Venezuela, el modelo que quiere es Cuba. Ese es el modelo. Una parte del gobierno querrá el modelo cubano y venezolano, claro, y otro el modelo argentino. Pero eso es lo que quieren, una población que dependa de ellos para poder trabajar o vivir. Y cuando yo digo muchas veces, oiga, la insumisión fiscal, ¿para cuándo? Es porque el mismo día que sale esto y que sale que nos van a aumentar las cotizaciones máximas y que personas como tú y yo vamos a pagar más, Vicente, la ministra Montero y otra ministra se gastan 20.000 euros en reformar la cocina o el jardín de su casa. Una casa que pagamos también tú y yo. Esa es la desvergüenza de este gobierno de ladrones. Y hay que decirlo todos los días. Entonces, bueno, pues o reafirma la sociedad española o nos vamos al carajo seguro. Fíjate que cita esos regímenes de América Latina. Decía, ya sabes que otro de los intentos de cortina de humo de la izquierda estos días y de sus extensiones mediáticas ha sido el acto del Partido Popular con ciudadanos hispanos en Madrid, lo que Isabel Díaz Ayuso llama los nuevos madrileños, por la presencia de una pastora evangélica. Claro, y decía Alfonso Serrano ayer aquí en este programa, decía, bueno, el problema que tiene la izquierda con ellos es que, claro, si son cómplices de esos regímenes de los que estos ciudadanos han estado huyendo y se han venido a Madrid, ¿cómo les van a pedir el voto? Así que lo que hacen es reírse, burlarse de sus creencias y burlarse de sus tradiciones. ¿Esperas algo el domingo, por cierto, que es la autora de estos datos falseados de lo de Yolanda Díaz? Parece que es el gran debate nacional. ¿En qué va a quedar la cosa? De Yolanda Díaz no espero nada, porque una señora que habla a la población como si fueran ovejas parvularias y trata a todo el mundo de imbéciles como si estuviera en un capítulo de Barrio Sésamo. O sea, yo le llamo soy Yolanda Coco Díaz, es decir, como el personaje de Barrio Sésamo que te decía esto es lejos y esto es cerca, ¿no? Porque habla así a la gente. La izquierda, otra de las cuestiones que es lo tiene muy asentado, los partidos de izquierda son racistas electorales, porque no tienen ningún problema en que venga inmigración del Magreb, inmigración del este de Europa o inmigración de algunos países hispanoamericanos, pero nunca hablan de la inmigración que llega de Cuba o Venezuela. Con eso se ponen siempre muy beligerantes, se ponen siempre muy en contra y hablan de que son fortunas y tal. Es decir, de los que huyen de dictaduras reales, ahí, dictaduras reales de izquierdas, por supuesto, de extrema izquierda, ahí tienen muchos problemas. Sin embargo, que se abran todo tipo de fronteras para otro tipo de inmigración porque están sufriendo. Son racistas electorales, son racistas sociológicos. Le importa la inmigración en función de si le beneficia o no. Como esa inmigración que llega Alfonso Serrano ha dicho que el profe Alfonso Serrano ha dicho que las críticas de la izquierda eran una mezcla de impotencia, racismo, xenofobia y rabia contra estos ciudadanos que han tenido que venir aquí a Madrid. Oye, una cosa, te voy a dejar al hilo de, efectivamente, porque decía Alfonso Serrano, claro, de repente se han dado cuenta que ese voto importa mucho y que además el gobierno está intentando comprar votos con las nacionalizaciones express en América Latina que tienen bloqueados el señor ministro de Exteriores, el señor Álvarez ha pedido hasta 600 funcionarios porque están bloqueados, claro, se supone que son votos comprados. Bueno, pero te voy a poner una imagen de Begoña Villacís, al hilo de tu excompañera del partido, al hilo de este interés ahora de repente por el voto latino en Madrid, que queda muy poquito para las elecciones. Begoña Villacís hace muy poquitos días en Cuatro Vientos, inaugurando nada, poniendo la primera piedra de un campo de softball, que es una variante del béisbol, que juega mucho en la República Dominicana, que prometió hace 3 años y que dice que va a llegar seguro en breve. Y habéis venido a aportar. Así que, en lugar, sustituyamos todos esos discursos prejuiciosos de quien habla de la gente de fuera, casi el 30% de los madrileños
no han nacido en Madrid y nos sentimos tremendamente orgullosos de ello, porque eso es Madrid. Madrid no te pregunta ni de dónde vienes, ni qué idioma hablas, sino qué vienes a traer. Y en este acto quiero reconocer todo lo que ha traído la República Dominicana. Como vicealcaldesa, mis respetos. Me ha parecido maravilloso escuchar ver cómo os quitabais la gorra para escuchar nuestro himno, y yo desde luego con todo el respeto y con todo el honor al escuchar el vuestro. Muchas gracias a todos. La gente se pasa un poco tres pueblos cuando llegan las elecciones, porque ir con esa vestimenta, y en realidad no es que el campo de softball que prometió hace 4 años, dijo si ganamos las elecciones y podemos gobernar, en Cuatro Vientos habrá un campo de softball. Es que puso la primera piedra de un campo que se supone va a estar dentro de 5 meses, cuando haya pasado las elecciones. Hombre, la vestimenta, bueno igual, está bien, ¿no? Realmente, claro, a ver, vamos a ver, esto además es muy anglosajón, muy americano, el mimetizarte con el contexto cuando sobre todo tienes que hacer campaña electoral y tienes que ir a por votantes, ¿no? Yo no lo veo mal el hecho de usar esta escenografía e incluso esta vestimenta, porque lo he visto en otras latitudes, y al contrario, si sirve para arrancar ese tipo de confianza y de votos, pues lo veo bien. Es decir, tampoco hay que quedarse también con el discurso, no solo con la imagen. Lo que está diciendo en el discurso es bastante razonable y coherente, y no tiene por qué molestar a nadie. El hecho de que hubiera ido así vestida a inaugurar un campo de softball, bueno, hemos visto a presidentes norteamericanos que cuando han ido a inaugurar un partido de béisbol y han lanzado la primera pelota, estaban con la camiseta puesta del equipo local o de su equipo, y han lanzado la bola para ser bateada y no ha pasado nada. O cuando han estado en una cancha de baloncesto, lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues es normal. Es decir, va a un campo de softball, pues si hubiera ido a un campo de fútbol, pues ¿cuántas veces hemos visto a Villacís o Ayuso Almeida con la camiseta del Atlético de Madrid o del Real Madrid cuando han ido? Pues es algo muy habitual. Entonces, yo he visto críticas en las redes y digo, no lo entiendo. Va a un campo de softball, se viste con una camiseta deportiva para inaugurar un campo deportivo, pues me parece lo más lógico del mundo. Es decir, pedimos cercanía de los políticos y cuando intentan mostrarla, no le sacaría más punta a eso. Te voy a dejar ya, pero te despido, pero si te quieres quedar un minuto y verlo, para cercanía a la del presidente Revilla, eso sí que es cercanía, con un enfermo. No sé si lo has visto. Es un amigo suyo, hay que decirle que le pidió que cantara, lo que no sé es para qué lo graba y lo difunden, o quién lo ha difundido. Te dejo si quieres, y este es un poco el nivel de lo que hay, sobre todo en política de España, y a pocos lo comentamos ahora. meses. Lo comentamos, sí, venga, pues Revilla, el presidente de Cantabria. Adiós, pueblo de Carmona, que lejos te vas quedando, la cara la llevo alegre, pero el corazón llorando queda, me la mano morenuca mía, dame la mano morena para subir al ribero y ver desde allí Carmona, el pueblo que yo más quiero que dame la mano morenuca mía. ¿Este país? Bastante bien. Roberto Media es el secretario de organización del Partido Popular de Cantabria y además diputado regional allí. Roberto, enseguida vamos contigo. Fran, que sé que tienes prisa. 30 segundos. Revilla, que no desentonaría en la Bolivia de Evo Morales, en la Venezuela de Maduro o en algún país donde ese tipo de ritos absurdos para su imagen pues funcionan. Este es un señor que gobierna siempre sin ganar las elecciones y que lleva 40 años diciendo que se va a retirar de la política
y que tiene a la mitad de los cántabros pues engañados con esa especie de cercanía que se le protege. Bueno, esto es absurdo. ¿Dónde tiene la mascarilla puesta? Tanto que siempre ha defendido la mascarilla. Un señor que se saltaba las propias leyes que el gobierno que él apoya a nivel central imponía. Bueno, es que estamos acostumbrados a ver políticos que no se dedican a gobernar, ni a gestionar, ni a mejorar la vida de los ciudadanos, sino que se dedican a tonterías y a pamplinas. Y esto no es cercanía, esto es populismo, esto es absurdez máxima de un señor que debería estar hace mucho tiempo jubilado de la política porque no aporta absolutamente nada. Y luego la difusión y grabación, por más que se lo pidiera, parece que es, ahora nos lo aclarará Roberto Media, la persona autora de esa canción y que está enferma y está malita, pobre, pero en fin, esto es lo que hay, teniendo en cuenta, y ahora nos lo va a contar, gracias Fran, teniendo en cuenta que, un abrazo, teniendo en cuenta, señor Media, buenas noches, que ahora mismo el señor Revilla tiene, entre otras cosas, un asuntillo de nada, de 42 millones de euros, de un chanchullo de corrupción en su consejería de transportes que le ha costado el puesto a su propio consejero, pero él va por ahí cantando, él sigue siendo Revilla ese personaje, ¿no? Pues sí, Revilla, absolutamente lo has dicho bien, es un personaje hecho para los medios y que hace de todo menos gobernar, es la desgracia que tenemos en Cantabria. Tenemos ahora mismo un caso de corrupción absolutamente que no tiene parangón en nuestra comunidad autónoma y lo que está haciendo pues es dedicarse a hacer estas tonterías, que es lo que él habitualmente borda. Mientras tanto, el otro día la nueva consejera nombrada después del cese del anterior consejero pues dijo que pedía perdón, la primera vez que alguien del gobierno de Cantabria pide perdón, pero lo dijo de una forma muy especial, dijo: pido perdón por los que han robado, que todos sabemos quiénes son los que han robado, según el juzgado, los que están en la cárcel por habérselo llevado tibio, pero también pedía perdón por los que lo habían permitido y por los que habían callado. Resulta que le hemos preguntado el otro día, mi presidenta le preguntó el otro día en el pleno del Parlamento de Cantabria al presidente Revilla a qué se refería con eso la consejera, quiénes son los que callaron, quiénes son los que permitieron el que se robara a manos llenas en el gobierno de Cantabria, y nadie del PRC da explicaciones, nadie del partido de Revilla da explicaciones. Incluso ayer pues ha habido unas declaraciones del que fue consejero 3 legislaturas de Obras Públicas, que durante su mandato robaron a manos llenas, y resulta que viene de que hoy es diputado en el Congreso de los Diputados, el señor José María Mazón, y resulta que no sabe absolutamente de nada, no se enteraba de nada. De las 4 últimas legislaturas del Partido Regionalista y del Partido Socialista, con una en medio del Partido Popular entre los años 2011 y 2015, en los 8 años en las 4 legislaturas se ha demostrado con facturas que siempre que hay un regionalista al mando de la consejería, en la Consejería de Obras Públicas se roba. Entonces yo creo que tienen que dar muchas explicaciones. Cuando estuvo el PP en el gobierno, esos robos pararon. Pero mientras tanto, mientras que ha habido un consejero regionalista al mando de la consejería, se robaba. Este último consejero ha dimitido, las evidencias le han hecho dimitir, pero todavía estamos aquí en Cantabria esperando explicaciones del presidente Revilla y del señor Mazón, porque si han dimitido porque en una legislatura se ha robado, ¿qué tiene que decir el señor Mazón? Que en las 3 legislaturas donde él fue consejero se robó a manos llenas también. Claro, este es el diputado que vemos del PRC, ¿no? Aquí en el Congreso de los Diputados, este señor con bigote, y este era el consejero, ¿no? Hay que decir que esta trama de corrupción opera, por lo que se está investigando, y hay efectivamente detenidos, imputados, etcétera, y encarcelados, 42 millones de euros, mientras el señor Revilla canta por ahí, por los hospitales. Operó desde que el señor Revilla casualmente también ha estado en el gobierno regional. Dejó de operar en esa franja o legislatura 2011-2015 que estaban ustedes en el gobierno, y cuando Revilla vuelve otra vez, gracias, como siempre, de rebote a gobernar y al gobierno de Cantabria, pues vuelve a operar. Esto es así porque el señor Revilla lleva desde la prehistoria, ¿no?, en el gobierno de Cantabria. Pues sí, es así. La consejería, incluso cuando gobernó los 8 primeros años con el Partido Popular, antes del 2003, que ya fue presidente, la Consejería de Obras Públicas siempre ha estado en manos del regionalismo. Y lo que está demostrado con facturas es que... Fue consejero también.
Él fue consejero también. Y del 2003 al 2011 y del 2015 al 2019, 2023 en este caso, se ha estado robando a manos llenas y ningún consejero se enteraba. No se enteraba Revilla, y Revilla es esa persona que todos le habrán visto, que iba a las televisiones y cuando el caso de los seres decía que si no se enteraba Chávez y Griñán es porque eran unos inútiles y si se enteraban era porque eran unos delincuentes. Pues él no se enteraba de nada y no pasa nada. Y su consejero, que no se enteraba de nada, se ha ido, pero el consejero que de esas 4 últimas legislaturas estuvo 3 al mando, pues dice que tampoco sabe nada. Otra cosa curiosa es que el propio director general, que ha tenido que dimitir, el director general de Obras Públicas, ha vuelto al cargo que ocupaba el funcionario que está en la cárcel ahora mismo. Una cosa absolutamente alucinante, porque es una persona que está reenganchada ya en su puesto de funcionario y que lo lógico después de la que está cayendo sería que hubiera aprovechado este momento para jubilarse y dedicarse a otras cuestiones y sobre todo dar las explicaciones que todos los cántabros le estamos pidiendo. Está saliendo, tengo entendido, audios, eso es así, audios de cómo amañaban los contratos, los precios de las obras de esas carreteras. Sí, hoy mismo han salido algunos audios por la mañana en el que esta gente, en los concursos que eran públicos y abiertos, si tenían que hacer una baja grande, pues luego se la compensaban en los contratos de emergencia. Hay un montón de millones de euros en contratos de emergencia que directamente los firma el consejero de turno. Y esos millones de euros hay que explicarlos muy bien, porque uno no puede enterarse de muchas cosas, pero de las que firma yo creo que tiene que enterarse. No se puede evadir esas responsabilidades. Y si uno ha firmado un montón de millones de euros en contratos de emergencias, casi siempre para las mismas obras, y se está demostrando que esos precios de los contratos de emergencias amañaban también, pues yo creo que hay muchas cuestiones que explicar. Porque el último consejero firmó directamente algunos de esos contratos. Sí, todos los consejeros. Los contratos de emergencia, de acuerdo a la ley de contratos del Estado en las comunidades autónomas, los decreta y los firma el consejero. Y firma las cuestiones económicas y firma los pagos. Eso no pasa por ningún concurso público y siempre se dan a dedo. Pero claro, se dan a dedo con unas condiciones. Si luego nos enteramos que esos precios lo que se estaban haciendo es amañando para compensar otras cuestiones, pues es una cosa que hay que explicar. Una cosa, porque el PSOE gobierna ahí con el señor Revilla. ¿El PSOE es cómplice de todo esto? El señor Mazón, el exconsejero que supuestamente no se ha enterado de nada de todo esto y que ahora está en el Congreso de los Diputados, si tiene que darle al botoncito, ¿le dará al de Sánchez a cambio de silencio? El señor Mazón siempre está con Sánchez. No hay ustedes si le hacen un poco de seguimiento de las veces que le interviene, no hay un defensor más fanático del presidente Sánchez que el señor Mazón y el Partido Regionalista. Lo vemos todos los días aquí en Cantabria y lo vemos en el Congreso de los Diputados. El PRC, más que un socio, es el más fiel seguidor que tiene Pedro Sánchez y lo hace todos los días, pero se ve que en esas cuestiones sí que está atento y en las cuestiones de las que depende de su propia firma y de sus nombramientos pues nunca se enteraba. Ha tenido la suerte que en las 2 primeras legislaturas parece ser que todas las facturas que se pagaron a estos delincuentes o presuntos delincuentes pues parece ser que puede estar prescrito. Ajá. O sea que el PSOE, es posible que tengan un pacto de silencio, el PSOE y el PRC. Apoyo Pues, político tuyo en Madrid y yo te dejo gobernar ahí en Cantabria y tú te callas lo mío. No, y es que no es el único, este caso es el más llamativo, pero ya han dimitido en esta legislatura, por ejemplo, la directora general de Juventud por adjudicar a empresas en las que ella se había trabajado y además absolutamente cercanas al Partido Socialista, contratos antes de entrar en el gobierno, estando en el gobierno, que incumplen claramente la ley de incompatibilidades. Y, por ejemplo, pues en la anterior legislatura ha sido condenado toda la gerencia del Servicio Cántabro de Salud por una denuncia que nosotros le llevamos con toda la documentación al presidente Revilla y nos dijo, no voy a hacer nada, llévenlo si quieren a los tribunales. Se llevó a los tribunales y toda la cúpula del Servicio Cántabro de Salud en manos del Partido Socialista ha sido condenada en firme, han sido inhabilitados y en aquel momento fue Revilla el que defendió al Partido Socialista y ahora en estos momentos es el Partido Socialista el que defiende al señor Revilla. Lo único que el vicepresidente socialista ha hecho es decir que no le ha parecido bien, eso ya le ha parecido excesivo, el homenaje que se ha hecho al consejero, porque hace 2 domingos pues se le ha hecho un homenaje con cientos de personas
que yo creo que sobraba. Una persona que se tiene que ir porque cuando menos no es diligente en el ejercicio de sus funciones, yo creo que está absolutamente descartado y procedente que se le haga un homenaje. Sí, porque el señor Revilla le organizó un homenaje al consejero dimitido, el que firmaba estos contratos, y además cotizando a 10 euros el que quisiera ir, ¿no? El señor Revilla es un crack en las finanzas. Es un crack, pero es que el señor Revilla, acabas de poner el vídeo en el que le cantaba dentro del Hospital Marqués de Valdecilla. Como todos sabemos, cualquiera que hoy nos esté viendo sabe que en un hospital es imprescindible entrar con mascarilla. Todos vemos en ese vídeo cómo a este señor, que por desgracia debe tener un problema médico importante, porque no hay más que verlo, sí. Resulta pues que le está cantando sin mascarilla. El señor, pues me imagino que está un poco harto por la cara que pone de estarle aguantando, y resulta que él infringe las propias normas. Pero es que este Revilla nos tiene absolutamente acostumbrados a esto. Cantabria fue la última comunidad de España que no permitía entrar en los interiores de los restaurantes en la pospandemia. Pues al presidente Revilla le pillaron unos hosteleros dentro de un restaurante comiendo con unos amigos y fumando un puro dentro del restaurante. Él firmaba los decretos que luego no cumplía. El no cumplir las normas para Revilla es una cosa muy habitual. Luego, con su gracejo natural, parece que lo quiere disimular, pero lo hacen así. Y el propio Partido Socialista, aquí en Cantabria, siendo ministro Salvadorilla y estando prohibido terminantemente hacer comidas dentro de los locales, cerró la Filmoteca de Cantabria y montó un restaurante, el vicepresidente socialista, con el ministro Illa, el consejero de Sanidad, que a todos nos prohibía comer en restaurantes, hizo una comida privada dentro del restaurante para toda la cúpula del PSOE con el propio ministro de Sanidad en plena pospandemia. Cuando no se podía en ningún sitio, aquí en Cantabria se hizo con el propio ministro que lo ordenaba, con el propio consejero de Sanidad que lo ordenaba y con el vicepresidente del gobierno de Cantabria. Por desgracia, en Cantabria pasan muchas cosas de la cual no estamos nada orgullosos, y casi todas de la mano de Revilla y de los socialistas. Una curiosidad, ¿quién grabó y ha difundido estas imágenes? Porque entiendo que ni el enfermo ni su familia. ¿El servicio de prensa del señor Revilla? No lo sé, no tenemos... Pero porque es verdad que si el señor le pidió cántame esta canción, o él decidió, y es una cosa personal entre ellos, lo que es obsceno es la difusión pública, y no sabemos con qué fines, de estas imágenes. Porque es obsceno lo que hace el señor Revilla. Revilla ahora, cuando ha visto ya la repercusión que ha tenido, sale diciendo que, hombre, que él no quería, que él no lo ha hecho con mala intención. Lógicamente, si ese vídeo se ha difundido es porque él lo ha permitido, eso está claro. Absolutamente. Y además, el enfermo que allí estaba, que es un cantante reconocido y conocidísimo aquí en Cantabria, es una persona que se le ve que no está en unas condiciones para estar aguantando esa canción de ese señor, por muy amigo que sea. Yo creo que, como en otras muchas cosas, al presidente Revilla se le están yendo de las manos y debiera dedicarse más. Mira, esta misma semana nos anuncian que una de las grandes empresas de Cantabria, de la industria electrointensiva, tiene que volver a cerrar porque no puede pagar los costes energéticos. A esas cosas el presidente Revilla no se dedica. Se dedica a estas cuestiones, a la charanga y a estas cosas, que es lo que él verdaderamente le gusta. Lo que es trabajar por el interés de Cantabria, tenemos grandes empresas pasando verdaderas dificultades, como Ferroatlántica, como Sidenor, y absolutamente el trabajo y el regionalismo están reñidos. No está trabajando por el interés de Cantabria y se está dedicando a estas cuestiones en plena campaña electoral, que yo creo que hasta ahora, lo decía la anterior persona que ha entrado en el programa, a Revilla hasta ahora se le ha perdonado todo. Revilla era una persona muy graciosa, una persona que marcaba cercanía, pero Revilla, yo creo que ya los cántabros lo estamos conociendo. Solo una vez, desde que se ha presentado a las elecciones, y cuando empezó era joven y ahora tiene 80 años, ha ganado unas elecciones. Yo creo que va a ser la última vez que las ha ganado, la única vez, y yo creo que ya los cántabros le van a pasar esa factura que le debían haber pasado hace mucho tiempo. Cantabria no está para estas cuestiones, Cantabria está para trabajar por el interés de los cántabros, y todas estas cosas, pues que cuando se jubile se dedique a ellas todo lo que quiera, pero que mientras que esté trabajando en el gobierno de Cantabria, que se dedique a eso, a trabajar.
Roberto Media, secretario de Organización del PP de Cantabria, diputado regional, gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes, seguiremos pendientes en OK Diario a ese caso de mega corrupción en el gobierno de Cantabria que afecta al señor Revilla, a sus consejeros, a su partido y afecta al PSOE. Con el diputado este de Madrid que tienen aquí, el señor del bigotito, el señor Mazón, que era consejero de esto y no se sabe, pero que vota siempre a favor de Sánchez, casualmente. Gracias, señor Media. Gracias a ti, buenas noches. Para que vean ustedes el nivel, vamos a regalarles de nuevo la escena de Revilla. Revilla en un hospital, sin mascarilla, grabándolo y permitiendo difundir esta imagen obscena ante un señor que está evidentemente muy enfermo, siendo Revilla. Adiós, pueblo de Carmona, que lejos te vas quedando, la cara la llevo alegre, pero el corazón llorando que va, me la mano morenuca mía, dame la mano morena para subir al ribero y ver desde allí Carmona, el pueblo que yo más quiero que dame la mano morenuca mía. ¿Este país? Bastante bien. Bastante patético, ¿para qué nos vamos a engañar? Señor Revilla, Cantabria, los cántabros votando al Partido Regional de Cantabria, Partido Regionalista de Cantabria, y los agujeros de corrupción que nos ha descrito el representante del Partido Popular. En un programa que empezábamos diciendo, bueno, el desquicio mental en el que vive este país, ¿no? Último caso, el caso de Ana Obregón, las cortinas de humo permanentes para evitar los asuntos de fondo. En un país donde se ha aprobado una ley de bienestar animal, por ejemplo, donde que se tiene más consideración a una rata, por ejemplo, que a usted, a mí, decíamos ayer, o a una mujer violada. Está más castigado en matar a una rata que probablemente determinados tipos de agresión a mujeres. Van a ver unas imágenes. Les advertimos que las imágenes son duras, son muy duras, pero quiero que se fijen, las vamos a ver enseguida. Ha ocurrido en Gran Canarias, en las Islas Canarias, son 3 policías yendo a detener a una persona. Esa persona va paseando con 3 pitbulls, que son perros peligrosos, capaces de matar a una persona. Cuando van a detenerla, los pitbulls se lanzan sobre los policías, y los policías en un momento dado, una vez ya mordidos y atacados por los pitbulls, pues tienen que disparar a los perros. Fíjense lo que se oye, la preocupación no es los policías, o cómo pueden estar los policías, la indignación de la gente es lo que están haciendo con los perros. ¡Matando al perro, hijo de puta! ¡Mira cómo está! ¡Sí! ¡Asesino! ¡Eres un asesino de mierda! ¡Mira los perros, hijo de puta! ¡Te voy a grabar! ¡Mira! ¡Mira el perro muerto ahí, tío! ¡Deja de parar, puta maricona de mierda! ¡Matando al perro, cabrón! ¡Hijo de puta! Deteniendo a un delincuente en Canarias, el delincuente que va con 3 perros pitbull, muy peligrosos, capaces, como hemos contado tantas veces, de matar a una persona, que atacan, como han visto, a uno de los policías, que lleva la marca en la cara y la marca en el brazo
de sus ataques y que en un momento dado se ven obligados a usar sus armas contra los perros, mientras otro de los agentes intenta reducir al individuo, al detenido. Los gritos son asesinos, hijos de puta, a los policías, porque habían matado a los perros, que después de recibir varios disparos siguen, imagínense la fuerza de esos bichos, siguen atacando a los policías. Esperemos que la nueva ley de Ione Belarra, de bienestar animal, pues no termine con estos policías encausados también. Gracias por vernos.